Soy Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y hoy vamos a hablar de si realmente ya se aplanó la curva de contagios por coronavirus o simplemente no hemos hecho suficientes pruebas. El subsecretario Hugo López-Gatell, que ha sido el vocero de toda la estrategia de jornada de sana distancia durante la pandemia, nos informó que efectivamente la curva de contagios en México ya se había aplanado. El presidente López Obrador cerró el mensaje diciendo que ya podíamos ver la luz al final del túnel y bueno, pues con eso nos está mandando un mensaje posiblemente de sobreoptimismo y autoengaño. ¿Por qué? Porque para ejemplificar esto, mostraron una lámina donde se veían diversos países, Estados Unidos, Suiza y en medio Alemania, Francia, España, y muy abajo de todos estos venía la curva de México y parecía que México no tuviera un número de casos importante, mientras que en los demás países sí se veía cómo habían aplanado la curva a un costo muy alto de vidas humanas y por supuesto haciendo muchísimas pruebas. ¿Qué pasa? Que esta lámina realmente lo que nos mostraba era el avance de las pruebas, porque así venía ahí, con letra chiquita, decía, estas son el avance de las pruebas, la trayectoria de las pruebas, y lo que veíamos era una trayectoria de las pruebas de Estados Unidos y de Suiza por arriba de las curvas de México, pero con un número de pruebas mucho mayor. En el caso de México, la trayectoria de las pruebas realizadas parecía ser menor, pero con una pendiente continua hacia arriba que no se veía plana por donde la viéramos. Esto plantea por lo menos 4 problemas adicionales. El primero es que no hay evidencia de que estemos aplanando la curva con todo lo que eso implica. El segundo es que no sabemos si realmente ha habido menos contagios o simplemente se hacen menos pruebas y por lo tanto tenemos menos confirmaciones de casos. El tercer problema es que con estos datos no podemos ni siquiera evaluar si la jornada de sana distancia ha sido exitosa y si las medidas que ha implementado el gobierno y el cierre de la economía han valido realmente la pena. Cierto es que no se apilan en México los cadáveres y todavía nos informan que hay disponibilidad en los nosocomios. Eso está muy bien, pero ni siquiera eso podemos evaluar a la luz de la falta de indicadores que nos digan cómo va avanzando la pandemia. Y número 4, la más importante. Antes de poder reabrir la economía y la vida social, antes de terminar la cuarentena, antes de regresar a las calles, tenemos que tener un plan. Tenemos que saber cómo vamos a monitorear aquellos brotes que se sigan dando en el tiempo y rastrear de dónde vienen y a quiénes han contagiado. ¿Y qué creen? Para eso necesitamos pruebas. El planteamiento de reapertura va a requerir muchísima colaboración de los diversos sectores productivos, de las empresas, de los comercios, del gobierno, de los estados, pero también va a requerir un monitoreo muy preciso de los casos. No importa si ahorita queremos creer que la luz al final del camino ya se acerca o queremos ver el panorama un poco más oscuro. Lo que importa es que no nos vayamos con la finta. Los datos que se presentan son casos confirmados y los casos confirmados son únicamente aquellos de los cuales se tienen pruebas y si no hacemos pruebas nunca sabremos realmente cuántos casos hay. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no queremos que haya más muertos, queremos transparencia y queremos ser parte de la solución. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad queremos ser parte de la solución y por eso estamos pugnando por mayor transparencia en las cifras, en las comparaciones y sobre todo muchísima certeza y seguridad en el mensaje que se les da a todos los mexicanos.